¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Me da gusto saludarlos, queremos agradecerles su permanencia, queremos invitarlos a que se queden durante todo el video y que disfruten, pero también que se suscriban a nuestro canal y que compartan con sus amigos este video para que sea de bendición para otros. Este mensaje nace de parte del corazón del Señor y estoy seguro que va a transformar sus vidas. Que Dios los bendiga. 18 versículos del 15 al 35. Compartamos Biblia con los que no han traído Biblia, por favor, para que todos le demos seguimiento. Gabrielito vende Biblias allá por cualquier cosa. ¿Soy hijo de Dios o no? Ese es el tema para nuestro mensaje de esta mañana. Libro de Mateo, capítulo 18, del 15 al 35. Dice así el Señor en su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Vámonos al 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Dice el 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Vámonos al 33. ¿No sabíais tú también, no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Y dice el 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Oramos. Padre, ¿Qué tal, te damos familia? gracias ¿Cómo están? a esta hora de la mañana. Te suplicamos, mi Dios, que envíes tu buena palabra. Queremos salir edificados de este lugar. Háblanos al corazón, Señor, porque queremos atesorar, queremos ser oidores que guardan tu palabra. No queremos ser oidores olvidadizos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Pónganse cómodos, hermanos. El pasaje que hemos leído es un pasaje que nos confronta, fíjese bien, nos confronta con una verdad profunda, hermanos. Es una verdad que nos asegura y nos confirma que la fe no se mide por palabras. La fe no es ruido, la fe no son solo palabras. La fe es actitud y son frutos. No se mide por palabras, no es por lo que decimos. Es una actitud constante y son frutos, ¿verdad? Jesús está hablando a sus discípulos y les coloca ejemplos muy claros que tienen que ver con el perdón, ejemplos que tienen que ver con la corrección entre hermanos, ejemplos que tienen que ver con la comunión entre los mismos hermanos. Pero en medio de todo eso salta otra vez Pedro y hace una pregunta hasta podría decirse atrevida, ¿verdad? Le dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta 7? Y Jesús le responde, no te digo hasta 7, sino 70 veces 7. Aquí hay 5 principios, los leímos. En el versículo 15 habla de la restauración con el hermano. El versículo 20 nos presenta a Cristo en la comunión verdadera. Y en el 21-22 es el perdón sin límites. ¿Cómo tenemos que aprender a perdonar a los hermanos? Para que en el 33 nos hable de misericordia y nos hable de juicio. Y en el 35 nos habla del perdón como una condición de nuestra fe genuina.
Ese es el esqueleto de lo que quiero explicarles esta mañana. Ese es casi el bosquejo, digamos, de nuestro mensaje. Y cuando vemos esto, cuando leemos estos puntos tan importantes, hay una pregunta que tenemos que hacernos con sinceridad a medida vayamos desarrollando el tema. ¿Soy realmente un hijo de Dios o no? Esa es la pregunta que quiero que guarde en su mente. Hay situaciones que ponen a prueba nuestra fe y que revelan quién de verdad somos nosotros. Si somos creyentes genuinos o no lo somos. Yo voy a hablar de 4 o 5 puntos, si el tiempo nos permite, y voy a hablar de un enemigo silencioso, peligroso, que deambula en los pasillos de las iglesias. Y es el costumbrismo, hermanos. Ese costumbrismo religioso al que muchos nos estamos acomodando. Hay muchos que están llegando a las iglesias, que están viniendo a las iglesias, pero vienen solo por costumbre. Hay gente que aparece en la iglesia porque ya traía una costumbre religiosa de su antigua creencia y ahora viene a la iglesia por pura costumbre. Se sientan entre nosotros, cantan, algunos ya ni cantan. Se sientan a ver el show que le pueden presentar los hermanos y nosotros nos esforzamos por tratar de agradarlos, pero se sientan, cantan por costumbre. Oyen sermones por costumbre también. Oyen sermones, pero nunca pueden experimentar, hermanos, la frescura de un encuentro real con ese Dios vivo. Entonces, hay un momento en que la fe se transforma en rutina. Hay un momento, y eso pasa como en el amor, ¿verdad? El amor de repente se vuelve rutina. Ya nada lo nutre. Y cuando la fe se convierte en una rutina, los mensajes que oye usted le entran por aquí, le salen por aquí. Entran por un oído y salen por el otro. Cuando la fe se ha convertido en una rutina, ya no se obedece a Dios. Ya no se obedece. No hay frutos. Eso es lo más grave, no hay frutos. Usted podrá decirme a mí, mira hermano, pero si yo tengo 10 años de ser cristiano, sus frutos quiero ver. Muéstreme los frutos que usted tiene. Eso es lo que es importante. Porque hay gente que es puro ruido, hay gente que es como la higuera aquella que encontró el Señor en Mateo 21:19. Había una higuera que estaba frondosa, verde, tremendas hojas. Y cuando el Señor llegó, cero fruto, nada, no tenía frutos. Eso nos pasa a muchos. 18 años de estarse congregando, 15 años de estarse congregando, 10 años y de estar... Muéstreme los frutos, hermano. Un predicador estaba contando hace unos días que ha tenido que bajar, ha tenido que ir a la iglesia y decirle a los hermanos que dejen de andar como que son locos de un lado para otro en los pasillos y no entran al culto. Vinieron al culto y allá andan. A la hora de que empezó el culto empiezan a comer. Dice el hermano que él tiene que ir a decirles al cafetín de su iglesia que por favor suban, porque ya empezó la adoración. ¿Y a qué vino? A comer. Eso puede ir a comer otro rato, puede ir a comer después. Ya comenzó el culto y muchos dicen que se quedan en el cafetín, dice. Usan el tiempo, hermanos, del servicio para evitar entrar y venir a oír la palabra de Dios. Andan con el pretexto por ahí, vinieron a la iglesia y se quedan por ahí. Si la esencia de venir a la iglesia es de encontrarse con el Dios vivo, hermano. Venimos a la iglesia no a que nos miren, venimos a la iglesia no a andar paseándonos como que somos locos Fíjese que yo tengo grabado todo lo que pasa.
y me deleito viendo las caras, la gente que deambula por los pasillos, porque me queda grabado en el sistema de seguridad que tenemos. Puedo ver cuáles son los animales que entran y nos botan la basura. Sé por dónde se meten, a qué horas entran, cuánto tiempo agarran paseando aquí. También puedo ver a los muchachos o a las personas que pasean en el culto, pero que han perdido la esencia de venir, y es alabar, encontrarse con el Dios vivo. ¿Qué es lo que está pasando? La pregunta que usted tiene que hacerse es: ¿se ha acostumbrado a la iglesia o sigue buscando el rostro del Señor cuando viene aquí? ¿O es una rutina en la que está cayendo para venir? Tenemos que tener cuidado con eso, porque es la primera cosa que tenemos que averiguar. La otra es la falta de perdón, hermanos. Miren, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano?, dijo Pedro. Hasta 7. Es probable que Pedro haya estado viendo a alguno de los apóstoles. A lo mejor se le quedaba viendo a Tomás o al otro, y hasta cuántas veces tengo que perdonar a este, ¿verdad? Y se le quedaba, y el Señor le dijo: no te digo hasta 7, sino 70 veces 7. Si quiere, hagamos los números, hagamos los cálculos numéricos. Si usted multiplica 70 por 7, son 490 veces que había que perdonar en el día. Un día tiene 86.400 segundos. Fíjese bien, 176 segundos. O sea que es decir que si alguien lo toma formalmente, literalmente, habría que perdonar una vez cada 3 minutos. Una vez cada 3 minutos tenía que estar perdonando. Pero Jesús no les estaba proponiendo un cálculo matemático. Jesús no quería que fueran a hacer los números que yo hice para poderles explicar el texto. Él estaba dándoles una enseñanza espiritual que tiene que ver con el perdón. No se debe andar llevando una libreta para andar anotando las cuentas de los perdones que tiene que dar. No, hermanos, y eso lo vi en la serie de Pablo Escobar. Pablo Escobar llevaba una libreta, no sé cuántos se acuerdan que anotaba en la libreta, ¿verdad? Él anotaba ahí los nombres de las personas que tenían que morir, los que él no perdonaba. Ahí estaban los que tenían que morir. Esa lista que andaba él representaba odio, esa lista representaba venganza, cuentas pendientes que nunca iba a perdonar. Era la lista de sus enemigos. Miren, hermanos, aunque muchos no hagamos una libreta física, tenemos una libreta invisible en el corazón. Andamos una lista y vamos anotando ahí quiénes nos han herido. Ahí está anotado el familiar, el primo, el hermano. Ahí está anotado. Muchas veces aparecemos hasta los papás en la lista de los hijos. Es increíble. Yo cuando tuve que hacer, yo tuve que recuperarme a través de los alcohólicos anónimos. Y cuando tocó hacer mi cuarto paso, los primeros que yo tenía que perdonar, ¿saben a quién tenía que perdonar primero? A mi papá. Era el que encabezaba la lista. El hombre que era el que yo, con el que estaba más resentido, el que hubiera dado la vida por mí si se la pedían, sin pensarlo. Me hubiera dado un riñón, me hubiera dado cualquier cosa. Encabezaba la lista. Muchas veces esa lista la encabeza la familia, la encabeza un amigo, un hermano de la iglesia que no podemos perdonar, un jefe, un vecino que tenemos ahí que no lo podemos perdonar. Y cada nombre que está escrito en esa lista que guardamos es una herida que tenemos en el corazón que no ha sanado, hermano. Ahí está. Es un rencor que guardamos, es el odio en conserva que hemos tenido ahí. Es una deuda que queremos cobrar, hermano. Pero Jesús nos enseñó todo lo contrario. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen
a todos los que los ofendan. Eso dice Colosenses. Cuando perdonamos, entonces nosotros, mire, ¿sabe qué hacemos? Rompemos la libreta, la destruimos, dejamos de alimentar la venganza, soltamos las cadenas que nos han tenido amarrados, que nos atan al dolor. El cristiano no lleva una libreta de venganza. Los verdaderos cristianos, el verdadero cristiano lleva un corazón de gracia, hermanos. Donde Escobar anotaba nombres para matar, Cristo escribe nombres para salvarlos. Ese es el punto. El perdón debe ser continuo. Eso es lo que el Señor nos quería enseñar. El perdón tiene que ser abundante. El perdón tiene que ser sin límites. No hay barreras para seguir perdonando, porque así es el perdón que Dios tiene. Si no perdona, fíjese, Jesús fue bien claro. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. Mire qué crítico, Mateo 6:14. Si no perdona, tampoco usted va a ser perdonado. Entonces el perdón no es opcional. El perdón no es una cosa que yo ahí si quiero perdono y si no, no, es un mandato, hermano. Me están ordenando. Muchos cristianos guardan rencor por años. Algunos décadas han guardado resentimientos. Hay una mujer que estaban contando, nunca pudo perdonar, dice. Ella no pudo perdonar a la amiga. Y la amiga para ella era maldita, le decía. No me menciones a maldita. Dicen que la mujer tenía un nombre y unos perfumes tenían el nombre de la mujer. Eran perfumes caros que guardaba, ella los compraba. El día que esa mujer apareció, quebró todos los perfumes. Le robó al marido, la mujer. La amiga inseparable se llevó al marido y el marido se fue a vivir con ella y ella vivió amargada toda su vida, ya no la pudo perdonar. Un día llegó el pastor, dice el pastor que llegó ahí y le dijo, y hermana, ¿en qué puedo? Quiero que me ayude, le dije que estoy bien fregada, dice que le dijo, con esto que ando aquí, tiene que perdonar, hermana. No, le dijo, eso no, vaya, perdone a la hermana, hombre, le dijo. No la puedo perdonar. El Señor perdonó en la cruz. Sí, le dijo, Él perdonó. Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero esa desgraciada ya sabía qué es lo que estaba haciendo. Porque cuando uno anda buscando pretextos, hermano, busca cómo hacer para no perdonar. Otra no, otra se fue al hospital. Otra llegó al hospital. Y bueno, el esposo estaba moribundo, el esposo se habían enojado y pasaron años enojados y entonces como ya se estaba muriendo llegó la mujer y le dijo, mire, dice que le dijo, quiero verlo a él. Y ya llegó. Aquí vengo, dice que le dijo la mujer al pobre señor que ya estaba en las últimas. Aquí vengo, dice que le dijo, a perdonarte para que puedas morir en paz. Ay, Dios, le digo el hombre. Yo he vivido en paz toda mi vida, si vos sos la que has estado amargada todo esto. Uno solo vive amargado, hermano, se arruina la vida. Es que uno no se da cuenta que esos resentimientos lo único que hacen es acabar de matarlo. Mire, estaba escuchando a un señor en un grupo ahí contar una experiencia conmovedora. Dice que él tenía un amigo y él por su vicio, su esposa lo dejó. Y le dejó su niña, dice, le dejó su niñita que era enfermita. Y el amigo era tan amigo que llegaba y se echaban los tragos y todo ahí en la casa. Y tenía llave. Un día encontró a su niña llorando. El gran amigo la violó y estaba sangrada. Y fue a sacar su matasapo vieja que tenía ahí, la chaineó una pistola. Y dijo, no, este no vive para contar esto. Lo voy a perseguir, lo voy a buscar y lo voy a matar.
y arregló la pistola. Dice que todo el tiempo andaba con la pistola, el odio le había consumido el corazón. Su niña se restauró, empezaron a ir a la iglesia, pero dice que un día en Metrocentro lo logró ver y dice que dijo: aquí está. Arregló la pistola, se la metió aquí y dijo a perseguirlo. Al bajar del segundo nivel por la zona de Simán hacia abajo, ahí en los baños que están escondidos, ahí se escondió el hombre. Aquí está este individuo, aquí está. Y llegó. Dice que le metió la pistola y él ya había empezado a ir a la iglesia en la boca. Y le dijo: este día yo te perdono. Podés irte en paz. Jamás voy a acordarme de lo que has hecho. Y salió a la iglesia. Dice que sentí una frescura. Ya no habían lágrimas, ya no había llanto. El hombre había perdonado. La falta del perdón, hermanos, es una cárcel invisible que nos tiene apretados. Nosotros creemos que estamos castigando al otro, pero la realidad somos nosotros mismos los que estamos encadenados. Ese es un veneno que usted se lo toma, pero quiere que el otro se muera. Eso no va a poder ser. El Señor dijo: Padre, perdónalos. Si Él pudo perdonar las ofensas que le estaban haciendo, ¿cómo es que nosotros no podemos? Pues, ¿somos o no somos? Tenemos que aprender. Vivimos la vida enjuiciando entre juicios y misericordias, hermano. Y la Biblia dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:7. Somos rápidos para juzgar. Y olvídese, si tenemos una velocidad para juzgar a la gente, si una media vuelta da, eso es lo que está pasando. Ya sé, ¿verdad? Pero somos lentos para la misericordia. Hay una mujer en la Biblia, está en Juan capítulo 8. Era una mañana común, hermano, una mañana como cualquier mañana en Jerusalén, pues. Jesús estaba predicando en el templo y a Jesús se le agolpaba la gente. Eran montones, multitudes las que lo escuchaban. Pero en medio de la plática, en medio del silencio donde solo la voz de Jesús se escuchaba, empezaron a oír un ruido, un bullicio. Y era un molote. Venían ahí los escribas y venían los fariseos, eran los que venían interrumpiendo, y arrastrando venía una mujer avergonzada, venía con la cara por el piso. La habían sorprendido en adulterio, fíjese. Encontrar en ese tiempo a una mujer adúltera, la mujer que adultera es la que viola el pacto del matrimonio. No cometerás adulterio. Entonces, cuando la mujer casada o el hombre casado adulteran los casados, fornican los que no están casados. Entonces esta estaba casada y había sido hallada con otro, y los fariseos y los escribas se la llevaron al Señor. Cuando una mujer tenía un problema así, imagínense, póngale cuidado, hermano, que vamos a ver si con esta ley logramos esta. Miren lo que dice: según la ley de Moisés, esas mujeres que traicionaban al marido morían apedreadas. Los volcanes de piedra les servían. En la calle principal le vamos a decir que dejen los bultitos. Y entonces a esta mujer la sorprendieron, y los escribas, que eran los escritores de la ley, los fariseos, que era una secta religiosa, estaban más interesados en descubrir a Jesús, en que Jesús rompiera la ley, porque ellos estaban más interesados en eso que en restaurar la vida de la mujer adúltera. Entonces llegaron y le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Moisés mandó en la ley apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Esa fue la pregunta. Y hubo un silencio, hermano, sepulcral.
Todo el mundo guardó silencio, el aire estaba tenso por la pregunta que los fariseos, y ellos insistían porque Jesús no les dio una respuesta de inmediato. Jesús, en cambio, lo que hizo fue que se inclinó y empezó a escribir, a hacer garabatillos en el suelo. Ahí empezó con su dedo, empezó a escribir ahí, y ellos insistiendo, preguntándole. Jesús se incorporó. Se les quedó mirando a los ojos directamente y dijo una frase, hermanos, que ha atravesado los siglos hasta nuestro tiempo. Y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Dice la Biblia que los primeros que salieron chispeados fueron los viejos. Los primeros que salieron fueron los viejos. De ahí siguieron los bichos, soltando las piedras y saliendo por donde les daban chance del murmullo. Dice que Jesús se acercó a la mujer. Me imagino yo que aquella mujer todavía estaba temblando, todavía estaba asustada por todo lo que le había pasado, avergonzada. Y con ternura Jesús le preguntó: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella probablemente levantó la mirada y le respondió con voz quebrada, tal vez: ninguno, Señor. Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquella multitud tenía piedras. Aquella multitud iba decidida a apedrearla, a matarla, pero Jesús tenía gracia en su corazón. Aquella mujer, esa mañana, esa mujer no solo se libró de la muerte física, esa mujer esa mañana descubrió, fíjese bien, la misericordia del Hijo de Dios. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Miren, el único ejército, nosotros somos el ejército de Cristo. Usted no está por casualidad aquí, usted forma parte del ejército para levantar naciones nuevas, una nación donde Jesús sea el Señor. Somos el ejército del reino de los cielos. Me encanta ver al hermano y su equipo ir a ganar almas al mediodía. Me encanta ver los que se van a guerrear. Me encanta ver el equipo que va a ganar almas a los hospitales. Pero somos el único ejército que no restaura sus heridos. Tristemente, hermanos, muchas veces nosotros somos un ejército que mata sus propios soldados cuando están heridos. Fíjese que yo conocí al pastor general en el 82, 83. Pastoreábamos con mi hermana Reina y el equipo de familia una casa de oración en el pasaje 2 allá en los Conacastes. Pero yo cometí errores que no viene al caso mencionarlos y decidí irme. Por mis propios pecados me fui y empecé a rodar más que un centavo. Me fui de la iglesia, dejé la casa de oración, dejé todo y me fui. Al pasar los años, cuando yo rodaba más que un centavo, cuando era basura que ni la escoba quería recoger, me encontré al pastor general en una reunión. ¿Y sabe qué me dijo? Lo que él me dijo se me quedó pegado en el alma, hermano. Se me grabó. Él con sus palabras, su modo tosco, su manera de decir las cosas. Ese día me dijo: nunca debió haberse ido de la iglesia, hermano. Porque el hospital de los pecadores es la iglesia. Tenemos que aprender a perdonar. Aquí venimos. La iglesia no es un lugar de gente perfecta, hermanos. La iglesia es refugio para los quebrantados. La iglesia no es un tribunal de juicio para condenar. Es el hospital donde Cristo restaura las almas caídas.
La iglesia no es el museo de santos, donde desfilan los santos, donde entra la gente levitando al templo. No, hermano, es un hospital para almas quebradas. Esa es la iglesia. Y Cristo es el médico que sana nuestras heridas. Aquí nos curamos, aquí borramos, aquí nos sanamos. Restaura corazones, levanta a los caídos. Eso es lo que hace el Señor, porque nos ha cambiado a nosotros. Somos el testigo de lo que Él puede hacer. El verdadero creyente no anda buscando exhibir los pecados del otro. El verdadero creyente anda buscando restaurarlo, ayudarle para que salga adelante. Tenemos que aprender a ser gente amable. Un verdadero cristiano, hermano, es amable. No es un grotesco, no es un pesado. Dice la Escritura: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y me gusta cómo lo presenta la traducción, la Nueva Versión Internacional. Dice que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. La amabilidad vale más que 1000 sermones que yo pueda predicar aquí. Tenemos que sonreír, tenemos que ser amables. Una sonrisa no saca sangre, hermano. Probablemente la persona que venga aquí no conozca de doctrina, probablemente él no sabe nada de Biblia, pero sí va a conocer una sonrisa amable. Sí va a conocer a una persona que le sonríe amablemente. ¿De qué sirve que hagamos los ministerios? Pasa adelante, siéntese aquí, pasa por aquí. No puede ser eso. Allá dice un hermano que él puso le llamaba un banco de alimentos, para que la gente cuando tuviera necesidad, pues llegara y se llevara un huevito, se llevara una libra de azúcar. Era un food bank que tenía ahí para que la gente llegara. Y había un hermano que siempre pasaba barriendo la iglesia. Una familia llegó, recogió sus cositas para llevárselas. Andaban los niños y andaba todo, y pasó el hermano. Les echó tierra, les echó todo, barriendo. Él andaba haciendo su ministerio, ¿verdad? Andaba limpiando, pero estaba arruinando un corazón, arruinando un alma. Probablemente esa gente se lleve el sinsabor y jamás vuelvan a la iglesia, porque no, en vez de eso son unos pesados. Esa gente es engreída. Regalémosle una sonrisa a la gente, hermano. Proverbios lo confirma. Mire lo que dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Tenemos que ser amables. La Nueva Versión Internacional dice: la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa más leña al fuego. Un creyente genuino, hermano, es conocido porque es una persona amable. Por eso, un creyente de verdad es una persona altamente amable. El deseo de venganza, olvídese de eso, hombre. Ahí anda uno buscando. Pero Levíticos 19:18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor de los hijos de tu pueblo. Y la Nueva Traducción Viviente dice: no busques venganza ni guardes rencor contra nadie de tu pueblo. O sea, en otras palabras, no sea vengativo, hermano, no seas rencoroso. Ama al prójimo como a ti mismo, dice. Mire, hermano, hay hermanos que secretamente quieren el mal para el otro. Ahí andan. No. Pero allá había una señora, fíjese que había una mujer allá, nunca pudo perdonar al marido. No lo pudo perdonar. Pero se separaron, se fue la mujer a vivir a otra parte y el marido vivió por otro lado. Él se enfermó y cuando estaba ya moribundo, le llegaron a decir: allá está, ya en las últimas, el hombre. Y le dijeron, con los días, él murió. ¿Y sabe qué dijo la mujer? Gracias a Dios, dijo, que se murió ese infeliz. Mire, se murió ese desgraciado. Cuánto mal. No, hermano, mire, la venganza, que no es cristiano usted, pues. Y como anda diciendo que gracias a Dios, ¿qué es eso? En vez de decir, si el hombre está enfermo, le hubiera ido a ayudar.
Hubiera ido a llevarle algo ahí, aunque fuera, ¿verdad? Mira, yo no tengo ningún rencor para con vos. Porque la venganza, lejos de liberarnos, esclaviza el corazón. Y aparte de eso, que se heredan maldiciones. Y no les traigo al hermano que les vuelva a decir lo que les digo aquel día. ¿Verdad que nos asustó a todos? El creyente genuino deja la venganza en manos de Dios. No os venguéis vosotros mismos, dice el libro de Romanos. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hay que dejar las cosas en manos de Dios. Entonces, al poner estas situaciones que hemos estudiado esta mañana, el costumbrismo al que nos acomodamos muchas veces, la falta de perdón, la ausencia de misericordia, la falta de amabilidad que muchos algunas veces desarrollamos y el deseo de venganza, surge una pregunta y que quiero que se lleve y usted mismo le dé respuesta. ¿Soy hijo de Dios o no? ¿A qué juego pues? ¿Es acaso que estoy solo jugando a la iglesita? ¿O estoy de verdad afrontando las cosas como Dios quiere que las afronte? No se trata de ser hijos de cristianos. No se trata de tener años dentro de la iglesia, hermano. No se trata de ser solo servidor de la iglesia, tener un ministerio, no se trata de eso. Se trata de tener comunión viva con un Dios que es vivo, un Jesucristo que nos oye, que está con nosotros siempre. Miren, hermanos, si esta mañana al hacer este análisis usted se identifica con algunas de estas áreas, ¿verdad? Si alguna de estas cosas lo describe a usted, hoy es el día para venir al Señor. Este es el día, hermano, de decirle: Señor, transfórmame, dame un corazón nuevo, lléname de tu espíritu, dígaselo, para que su vida de verdad sea transformada y seamos llevados a los niveles donde el Señor quiere que estemos. Un nivel espiritual, la siguiente grada, el reto a dónde tenemos que estar, porque la vida cristiana no es solo lo que hemos descubierto, la vida cristiana tiene más. El Señor dijo que si tuviéramos fe, a los montes les íbamos a poder decir: pasate para allá, y los iba a hacer caso, ¿verdad? Tenemos que ir al siguiente nivel, que es el nivel que espera a esta iglesia. Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Esta mañana te pedimos, Señor, que esta palabra penetre lo más profundo de nuestros corazones. Ayúdanos, Padre Celestial, a no ser oidores olvidadizos. Aquellos que hemos dejado de oír la palabra, aquellos que ya no podemos entender las predicaciones, aquellos que oímos, Señor, y por un oído entra y por el otro sale. Te pedimos que nos ayudes. Te pedimos que esta palabra, Señor, se atesore en lo más profundo del corazón. Líbranos del costumbrismo religioso. No queremos estar llegando a la iglesia por pura rutina. Líbranos del rencor en el alma, Señor, en el corazón, de la dureza, del juicio, de la falta de amor, del deseo de venganza. Líbranos en el nombre de Jesús. Esta mañana rompemos cadenas, Señor. Enséñanos a perdonar como tú nos has perdonado, como tú nos perdonaste, a mostrar misericordia como tú, Señor, la has mostrado, a vivir con amabilidad, a vivir con mansedumbre. Señor, haznos verdaderos hijos tuyos. Ayúdanos a no ser cristianos de nombre nada más. Ayúdanos, Señor, a ser cristianos de ejemplo de vida. Ayúdame a mí a ser un ejemplo para esta congregación. Padre, te suplico, te lo pido de manera especial,
Esta mañana queremos suplicarte, Señor, que toques el corazón de aquellos que están en el internet, de aquellos que han escogido vivir una vida sin ti, pero que esta predicación los ha hecho reflexionar. No queremos que usted se retire sin tener la oportunidad de recibir a Jesús, de atreverse a ser una persona diferente. Yo quiero que ore conmigo y que repita esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Y gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si usted oró con nosotros, bienvenido a la familia de Dios. Fuerte ese aplauso. Busque una iglesia donde se predique a Jesucristo y crezca en su fe. Si nos escuchó en internet, lo invitamos a eso. Busque una iglesia para crecer en su fe. Si vive en los alrededores de Rosario de Mora, véngase, lo esperamos con los brazos abiertos. Va a ser un gusto para nosotros. Que Dios me los bendiga, hermanos. Amén, hermanos. Nos vamos a poner de pie. Vamos a despedirnos de este culto cantando esta bella alabanza.